sin darle una explicación. Y así también al ingeniero Luis Font Vidal, porque había presentado sencillamente su salida del país legal. Se le cogió, se le montó en un camión y se le iba golpeando por toda la ciudad. Quien lo golpeaba era el boxeador olímpico cubano Orestes Pedroso, de la ciudad también. Todo esto mientras las turbas pues se reían, lo insultaban, lo escupían. En 1972, el poeta Heberto Padilla, después de la publicación de su libro Fuera del Juego, es detenido y obligado a confesar falsos crímenes en contra del Estado cubano. Este hecho, que recuerda los peores momentos de las purgas estalinistas, es denunciado por los más conocidos intelectuales extranjeros. En Europa, la izquierda liberal rompe con Castro y las repercusiones políticas son tan grandes que el gobierno cubano se ve forzado a liberar al poeta. Padilla, hoy exilado en Princeton, comenta este hecho. Desde hacía tiempo, ya hacía más de un año, cuando se dio la amnistía a los presos políticos de Cuba, mi mujer y yo, Belkis, intentamos dirigirnos al gobierno revolucionario de Cuba para que nos dejaran salir, porque se suponía que aquellas personas que habían estado presas o que sufrían un rechazo social, se acogían a ellos. Entonces yo me dirigía a las autoridades de Cuba, nunca tuve respuesta. Después de que se me promete a mí que voy a salir, es cuando me llaman súbitamente por teléfono a mi casa. Esos son los detalles del incidente. Me llama Chomi, que era el secretario de Fidel Castro. Fidel no le gusta nunca dar la cara. Me recuerda mucho las cosas de Solzhenitsyn en su libro, cuando dice que Stalin veía por un hueco todos los procesos de Moscú y él nunca daba la cara, de modo que él nunca puede ser citado directamente ni nada de eso, pero yo sí puedo citarlo. Él siempre tuvo su cara presente todo el tiempo en mi caso y él siempre lo quiso evitar, sobre todo cuando yo estuve preso. Fui convocado a la oficina de Fidel Castro, cosa increíble, para que uno se vaya de un país, lo inviten a la oficina de jefe de Estado, ¿no es cierto? Él quería, y la posición era de que una rectificación de mi parte hubiera sido deseada, como te he contado en otros casos. Hubiéramos querido que tú vivieras aquí, ahí está tu casa, ahí están tus libros, pero yo sabemos que tú estás demasiado motivado. Es una expresión que se pega en Cuba queriendo significar que estás lacerado, herido por un problema específico, por una conducta específica. Allí se mencionó que Belkis había hecho lo que no debía haber hecho al venir al extranjero, que había hecho gestiones excesivas para que yo saliera, y que incluso hasta al Papa le había escrito. Yo dije, yo no sabía que ella hubiera escrito una carta al Papa. Todo el mundo dijo, los compañeros de la seguridad del Estado, nos han estado informando siempre, son gente muy fina, muy delicada, bueno, siempre han estado... Eso lo había dicho en la autocrítica. ¿Cómo no? Yo siempre dije eso en la autocrítica. No, y además yo dije mucho más. Lo que me sorprende es que la cabeza política de algunos estúpidos que hay todavía en el mundo no hayan leído la única posible lectura de ese texto. Mi autocrítica era más un ruego para no ser creída. ¿Qué es este libro italiano que está por aquí? Cristianísimo de Ragion di Stato. Es un viejo coloquio del año 52 entre católicos. Exactamente, es un libro que leyó Fidel Castro en su juventud, el cristianismo y la razón de Estado. Existe un momento en que la razón de Estado, por muy liberales que seamos, tiene que prevalecer por ciertas posiciones individuales. Es decir, en un momento determinado, Fidel Castro, tenía tantas ganas de gritar cualquier verdad política contra los propios intereses de él, que la hubiera gritado, dice él. Pero usted tiene responsabilidades que llevar adelante. Nosotros no, digo que también conmigo que se habían cometido desmanes conmigo, que sabía que yo no iba a permanecer allí porque ya yo lo había hecho saber, pero que al regreso mío, si yo quería regresar a los 3 años, habría la oportunidad de discutir por qué esas cosas ocurren. ¿Y tú pensabas regresar? ¿Pensabas que hubiera jamás yo nunca he pensado en regresar. Pensé en regresar, yo lo que quería era irme, yo no quería ser elocuente, como te dije a ti, yo no quería ser brillante, yo quería, como decía Luis Ciardini, tu amigo italiano y amigo de Maquiavelo, huir tantos kilómetros o millas de un tirano como fuera posible.
Aquí en San Juan de Puerto Rico, que se parece tanto a Cuba, improvisamos una pachanguita. Ya no pregonen en la esquina. Como decían en mi país, a mí me matan, pero yo gozo. La fiesta para nosotros es una liberación. El que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. Oye, muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. ¿Y eso qué es? Esto es ajiaco. Ajiaco. Es un plato típico de Cuba y tiene 4 tipos de carne. Entonces tiene, aquí está, plátano, yautía, malanga, boniato, maíz. Exacto. El frijol negro es un grano de color negro que se cocina a base de aceite, vinagre, un poco de vino y entonces le echa un poquitico de orégano y con un buen sofrito de cebolla y ajo, y aquí tienen ustedes lo que es un frijol negro. Este arroz que ustedes ven aquí muy blanquito, esta es la base de la comida cubana. Sin arroz no hay comida cubana. Hacer este arroz es sumamente difícil. Hay que lavarlo, hay que echarle un poquito de limón, hay que escurrirlo varias veces. Cuando usted come el arroz en Estados Unidos y en China que está empegotado, en Cuba no. Digo, yo no sé ahora con Fidel, pero el arroz cubano, por cada taza de arroz, usted le echa una taza de agua, una cucharadita de sal, una cucharadita de manteca. Tan pronto hierve, lo pone a fuego lento y entonces lo tapa. Y se puede olvidar, puede ir a atender a su marido. Hay escritores amantes del asfalto y de las grandes ciudades. Y Broadway es el escenario ideal para Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y para mí una revelación. El mayor ingenio humorístico de la lengua española, como lo definió una vez un crítico de la New York Review of Books. Aquí con su mujer, Miriam Gómez, una actriz. Antes de la Revolución escribía de cine y se firmaba Caín. Después fui director de un magazine literario en La Habana, Lunes. Sus obras más importantes son Tres Tigres y La Habana para un infante difunto, una galería de mujeres descritas por el hijo de una familia de estalinistas. Yo no sé, yo tengo una visión pesimista del mundo y ni siquiera tengo una visión de la historia porque no creo en la historia. Y yo creo que las ideas, contrariamente a lo que decía José Martí, que las ideas se matan igual que los hombres. Hay muchas ideas que en Cuba han desaparecido por completo, que la gente ni la conoce. Guillermo, tú tenías padres comunistas, creo. Yo nací en un hogar comunista. Mis padres y mi padre y mi madre fueron fundadores del Partido Comunista en mi pueblo. Mi padre se encantó porque nací el 22 de abril, que es el día que nació Lenin. Pero mi madre se sintió muy disgustada porque ella quería que yo naciera el 23 de abril, que es el día que nació Shirley Temple. Entonces, lo grave es que hubiera nacido el 21 de abril, que es el día que nació Adolfo Hitler. Bueno, lo que sí es interesante, yo creo, como comentario estrictamente literario, es que por primera vez en 25 años hay absolutamente el 90% de los escritores cubanos están en el exilio. Y los que están en Cuba, excepto Nicolás Guillén, que es un viejo comunista que acaba de cumplir 80 años, no son de ninguna consecuencia fuera de Cuba. Casi todos los escritores cubanos han vivido siempre en el exilio, ¿verdad? Sí, realmente eso es cierto. Es decir, desde Heredia, José María Heredia en el siglo pasado, hacia 1830, que fue el primer poeta romántico en español. ¿Y tú dónde vives, Guillermo? Yo vivo en Londres y ahora soy inglés, súbdito de Su Majestad Británica, la Reina Isabel II, que Dios y la penicilina guarden. Y soy el único escritor inglés que escribe en español. Tuviste que Guillermo tenía a todo el mundo loco todas las semanas en Cuba con esto. En un descanso de la filmación, viejos amigos se reúnen. Como siempre se habla de política, de sexo, de cine, y se recuerdan también las polémicas de los tiempos del periódico Revolución, cuando los intelectuales y el poder tenían todavía la posibilidad de polemizar.